boda ideal, sencilla y feliz. Mi boda ideal, contigo hasta el fin. Entre flores y sal, yo me quiero sentir. Mi boda ideal, así la quiero vivir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mi Boda Ideal, este espacio donde hablamos de bodas, pero no de esas bodas bonitas, sino de esas bodas bien pensadas, bien estructuradas, con estrategia, con técnica, de la mano de grandes, grandes profesionales. No se olviden suscribirse a nuestros canales y a nuestras redes sociales para que no se pierdan este contenido increíble. El día de hoy tenemos una invitada que a mí me llena de mucha alegría, no solo por el cariño que nos tenemos, sino por la admiración y por la gran trayectoria con la que cuenta, que seguro nos va a dejar grandes tips, una información sumamente relevante para llevar un proceso de boda increíble. Así es que, sin más, le doy la bienvenida a Magali Calderón. Muchas gracias por acompañarme. Ay, mi Leo, gracias. Qué lindo, qué emoción estar aquí acompañándote. Mil gracias por la invitación. No, el encantado soy yo, la verdad es que te admiro mucho y la realidad es que este espacio está hecho para contar con gente, no solo de amigos, que además tengo la fortuna de poder contar con ese cariño, sino de gente profesional con una gran trayectoria y que ha construido una marca a lo largo de la historia. Y para eso a mí me gustaría que te presentaras, que dijeras, ¿quién es Magaldi Calderón? ¿Cómo llegaste a esta industria que es tan amada y tan odiada? Porque, pues, los que estamos o sea, nos encontramos en algo como en un callejón sin salida, ya no puedes salir de esto. ¿Cómo llegaste a este mundo de las bodas? ¿Qué es para ti pertenecer al mundo de las bodas? ¿Y quién es Magali Calderón como marca a través de esta industria? Sí, esta industria agridulce, como dices, para Agridulce. todo lo vivimos. Bueno, antes, Leo, de verdad me siento muy honrada. Sabes que el aprecio y el reconocimiento es mutuo, ya son muchos años. Bueno, pues Magali Calderón es una marca que empezó hace 20 años, pero en realidad la persona es una chavita que empezó por azares del destino, ¿no? Yo estudié diseño gráfico y mi primer trabajo fue en el montaje de stands. Ahí estuve 2 años trabajando con stands y cuando salí de ahí, no sabía qué hacer y entonces una de las empresas organizadoras de estas exposiciones me pidió que organizara un evento social para ellos, me encantó y ahí me quedé y no he podido salir, ni quiero. ¿Qué es para mí el tema de las bodas? Yo encontré verdaderamente, o sea, puedo decir que, fuera del speech armado, yo creo que encontré justo mi misión de ser. O sea, yo encontré en esta profesión tan bonita mucho de la esencia de lo que es Magali. Encontré algo que pudiera hacer sinergia, tanto dentro de mis, debilidades, como dentro de mis fortalezas, como dentro de mis sueños, como dentro de mis miedos. Entonces, todas esas partes de mi personalidad tienen una, desembocadura en esto que es. Entonces, la parte soñadora que conecta con la parte creativa, pero la parte controladora Claro. compulsiva que en otro lado está mal, aquí está perfectamente bien aplicado. Entonces, verdaderamente sí encontré algo, no me veo haciendo otra cosa. Siempre he dicho, si yo Claro, fuera claro. quisiera ser fotógrafa, por los fotógrafos, yo quisiera ser fotógrafa, pero no me veo haciendo otra cosa. Entonces, ya son 20 años más los que sumen, aunque te he de decir que sí ha habido veces que digo, pues yo no sé ya hasta qué momento lo vaya a hacer, y mientras de, pues órale, y siempre Sí. pasa algo, y uno continúa, y de pronto volteas y dices: "¿En qué momento fueron 20 años?", ¿no? Sí. Sí, y la verdad es que yo, digo, desde el exterior puedo reconocer a la marca de Magali Calderón como una marca profesional. Y yo creo que algo de lo que platicábamos en los capítulos anteriores es que nadie subsiste en la industria de las bodas no siendo profesional. O sea, no hay manera, ¿no? Totalmente. Y para eso, la verdad es que este capítulo quiero enfocarlo en un proceso de boda, porque todo el mundo habla de cómo se lleva una logística perfecta, pero yo creo que empieza mucho antes, ¿no? O sea, no es el día de la boda, ¿no? Nosotros regularmente trabajamos alrededor de 12 meses promedio, más o menos, con cada pareja, pero empieza desde el día que llegan contigo. ¿Cómo se vive o qué tienes que tú
tener de información como de background de las parejas para decir si es un proyecto que le pertenece a Magali Calderón, porque yo creo que de manera comercial todos lo sabemos, no todos los proyectos son para nosotros. Aunque diseñamos experiencias personalizadas para los novios, también llevan nuestro sello como wedding planner, ¿no? Y entonces hay proyectos que no nos pertenecen. ¿Cómo se vive ese previo a que empieces a trabajar en un proyecto? ¿Qué tendrías que saber de las parejas para decir, este es un proyecto que le pertenece a Magali Calderón? Totalmente. Y sabes que algo que estás diciendo me parece sumamente valioso e interesante. Acabas de decir, no todos los proyectos son para todos. Pero sabes que eso hace algunos años era impensable. Claro. O sea, que algún planner o proveedor de bodas pudiera decir, yo estos proyectos no los tomo, era como, ¿Qué le ¿qué? pasa? Pero gracias a Dios ha Así evolucionado la es. industria gracias a espacios como el tuyo, gracias a congresos, a reuniones donde se empieza a debatir las problemáticas. La industria creció tanto, donde ya hay una diversidad, ¿no?, de propuestas. El mercado es tan amplio que nos permite decir, ya no atiendo todo, pero cuando nosotros empezamos era, hay que hacer lo más Sí, que se desde el pueda, cumpleaños, la boda, los exactamente, 15 lo que años, fuera, con el era formato que fuera, y por ahora están especializado supuesto. con las bodas del sur de Asia, Sí, de la comunidad sí, judía, sí. de los veganos, de los que no son veganos, de los que quieren bodas grandes, de los que quieren bodas chiquitas, y entonces vivimos una personalización muy distinta, bien lo dices. Sí, Entonces, por eso la pregunta cabe y sí, cabe muy bien, que cómo se vive este proceso previo, cómo dices sí a un proyecto. me encanta esa parte. Nosotros, de hecho, en la parte de definir de que no queremos todos los proyectos, ni siquiera es que creas que fue hace tanto, ¿eh? Ujú. Yo te puedo decir que empezamos a analizarlo a partir de 2 años, de decir, ya no queremos tantos y ya no queremos todos. Claro, Entonces, ahora esa pregunta te obliga a reflexionar muchísimo sobre ti, sobre tu pasado, sobre tu presente y sobre tu futuro, claro, claro. sobre tus posibilidades, sobre tu producto, sobre el mercado y demás. Nosotros tenemos 2 partes muy importantes. La primera es, tienen que ser proyectos que nos inspiren, que nos reten intelectualmente, creativamente, que tengan alguna parte que pueda ser muy interesante para nosotros. Yo estoy comprometida con un equipo de trabajo de profesionistas, donde parte de la motivación para pertenecer es qué tanto me interesa mi trabajo. Entonces, ellos ya quieren un nivel de reto y de experiencia. Esa sería la primera. Y la segunda es la parte humana, o sea, las Claro, vibras, qué tanto claro. match haces con el estilo de forma de ser, de comunicación, de expectativa, de lo que le dé importancia o no tu cliente. Entonces, eso lo determinamos desde la primera llamada y vemos qué tanto match hay, me platica de su proyecto y veo qué tanto hace con la visión de lo que nosotros hacemos para ver si los resultados que damos van a ser los que garanticen el éxito del evento para ella, ¿no? Claro, Ujú, sobre para todo en ellos, este momento en donde las expectativas de las parejas son muy altas, altísimas. tengas una producción grande o no, ¿no? Porque ahora vemos cosas descomunales y que antes eran sueños guajiros tener una boda de estas magnitudes. Pero cómo esto es bien importante, porque el hecho de les digo yo a los clientes cuando llegan a la oficina, a estas primeras citas es: "Te quedes conmigo o no, tienes que hacer clic con tu wedding planner, porque Totalmente. si no lo vas a sufrir". Y me parece muy valioso que como agencia ustedes puedan hacer un filtro importante, es decir, hicimos match con esta pregunta o no, con este proceso, con esta pareja, lo vamos a llevar bien, nos motivó, nos inspiró. Y entonces aquí, cabría una segunda pregunta, y en este mismo proceso del previo, ¿qué preguntas se tendrían que hacer las parejas antes de decidir, contratar a un wedding planner, no? Porque también lo mismo, yo creo que muchas veces hablamos de precios, y yo creo que esto va mucho más allá del precio, ¿no? Porque eso es ambiguo, al final de cuentas, mis costos no son los mismos que tú, quizá, a lo mejor el staff no es el mismo que tú tienes, y no podemos cobrar lo mismo. Ujú. Económico o costoso, es diferente, pero, ¿qué preguntas se tendrían que hacer las parejas antes de llegar con Magali Calderón y decir: "Esto es lo que tenemos que tener claro", ¿no? Porque al final de cuentas, y yo creo que sí es cierto, las parejas siempre nos dicen: "Pues es que nunca me he casado", ¿no? Claro, Y eso a lo mejor en el 95% de las parejas es correcto. El 5% a lo mejor dirán: "Pues es mi segunda nupcia, ya tengo alguna experiencia, aunque no fue esta magnitud de boda, pues ya tuvimos boda", sí. pero las parejas, en general, pues tienen razón, nunca se han casado.
pasado. ¿Qué se tendrían que preguntar para poder llegar con un wedding planner? Y esta pregunta te la hago porque ahí luego ando de infiltrado en las redes sociales, en los grupos de novias, y veo mucho, como duda de por qué sí contratar a un wedding planner, por qué no, ¿qué implica contratar un wedding planner? Y ahorita a lo largo de la plática nos vamos a ir metiendo en el proceso de planeación, pero para mí sí es sumamente importante que las futuras novias que nos ven, incluso también los emprendedores que están entrando a la industria de la boda, sepan cómo se lleva un proceso desde antes, ¿no? Y este primer filtro que tú tienes a mí me parece espectacular, porque es, si no te inspira, si no te motiva y si no te reta, entonces va a ser un proyecto que como agencia te va a pesar, ¿no? Y la realidad es que tampoco estamos como para echarle a perder el día, de los días más importantes, porque luego de repente a mí me cuesta trabajo esto de, es el día más importante de tu vida. Hay muchos días importantes, quizá este sea uno de los más importantes, pero pues la oportunidad es una la que tenemos. Entonces, ¿para qué vamos a hacer sufrir a alguien con el que no hicimos clic en la primera junta, con el que no hicimos este match creativo, y que no, pues también que las parejas no se dejan guiar luego, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Qué tendrían que preguntarse? ¿Cuál sería la claridad de las parejas para contratar un wedding planner? Me encanta lo que acabas de decir. Porque, te voy a decir una cosa, si me dejas conectarlo un poquito, lo que acabas de comentar con lo que platicábamos antes, em, acabas de hablar de justo hay una diversidad de ofertas en la industria, Claro. ¿ok? Pero en muchísimas profesiones nos queda muy claro si tú tienes que ir con un doctor, médico general o con un especialista en a Claro. veces si vas con un abogado, hay un especialista en el tema A, el tema B, el tema C, ¿ok? Entonces, la industria de nosotros creo que es muy nueva y ha avanzado en muchas cosas, pero creo que se ha quedado relegada en la parte estructural del tema. Entonces, hoy por hoy, el gran reto de los novios y por lo cual no llegan a las citas teniéndolo tan claro, es porque creo que ni nosotros mismos lo tenemos claro. Mm. Hay diferentes ofertas y todas las estamos metiendo en la misma canasta. Entonces, voy a lo más básico, ya no me voy a estilos, a formas de ser, a tipos de decoración, a nivel de servicio, no me voy a ir a eso, me voy a ir tan solo a productos que ofrecen. Hay quien ofrece el wedding planner del día, Ujú. hay quien solamente es wedding planner, hay quien es wedding planner decorador, hay quien es wedding planner de toda la experiencia, por ejemplo, si es una boda destino, o sea, dedica aviones, camión, hay gente que no se mete ni en los temas de registro civil, ni de Ujú. trámites religiosos, ni nada. Entonces, hay como cada quien hace lo que puede, como sea, y todos funcionamos bajo el término de wedding planner. Claro. Entonces, tú dile a una novia que no sabe nada de eso y se mete a un Instagram y ve un montón de mesas bonitas con flores para todos y todos dicen que son wedding planners, pues, ¿cómo le decimos? A ver qué es lo que quieres, ¿no? O defínete, o qué andas buscando para ver el perfect match para ti. Va a estar muy complicado porque yo creo que ni nosotros mismos hemos determinado Claro. las diferencias que existen entre nosotros y cómo deberían ser. Qué bueno que existen las diferencias. La cosa es que no las tenemos claras, no las comunicamos claro y eso hace el reto un poco mayor. Me llegan igual que tú, ¿eh? Es la pregunta de los 64,000, no tengo idea, quiero saberlo. Eres Exacto. mi primera, o sea, yo lo primero que dije es venue y wedding planner, ¿no? Y ahí estoy ya sacando citas con lo primero que me aparezca y así. Y ya cuando empiezan a tener ya varias, me han llegado gente que tiene, ya he tenido 10 citas con otros, digo, ya eres experta, ¿no? Ya sabes qué buscas. Pero bueno, si yo pudiera dar un checklist de las 3 cosas más importantes que deben de saber es yo decía lugar, pero la verdad es que ya me llegan de que ya no saben si se quieren casar. Primero Claro. era en qué venue, luego en qué ciudad, luego ya de qué parte de la república, ya te dicen que es que quieren casar, no sé, desde Chiapas hasta Yucatán, hay que darles opciones y a veces ya ni país. Es que no sé si Claro. casarme aquí o casarme en Colombia, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, es complicado, pero bueno, el tipo de celebración, yo diría, número de invitados y el presupuesto. El presupuesto es bien importante y la cosa es que lo tienen como muy mitificado. Sí. Hay que quitarle el mito, o sea, hay que hasta para comprar un coche tienes que estar muy claro para saber entre cuáles son las opciones que tú tienes. Una, te queda claridad de lo que vas a preguntar y además no te confundes entre todo. Entonces, yo creo que y eso no habla de nuestra industria, eso habla de una comunicación en pareja, eso habla de entrarle a temas, complicados que a veces no se tocan, a veces sí, a veces no durante el noviazgo, que es cuánto le vamos a destinar, quién va a pagar, cómo lo vamos a pagar, qué vamos a obtener, cuál es el plan A, el plan B, las formas, etcétera. Y todo eso tiene que ver con forjar la relación de pareja, que no tiene nada que ver con la organización de Sí, la sí, sí, boda, ¿no? totalmente, totalmente. Y me parece sumamente importante este tema,
porque si bien lo dices y de manera muy acertada, es un mito que se vuelve entre las parejas, incluso cuando ya te contratan y cuando ya se hablaron de cotizaciones, de presupuestos completos, a la gente le da miedo decir, sí quiero meterle más o no quiero, ¿no? Sí, O sea, cualquiera de los sí. dos, porque si le digo que no, entonces me va a decir que mi boda ya no va a servir. No, lo que yo siempre les digo, o sea, los presupuestos no están peleados con una boda bonita o no. Cuando tengas la claridad de qué es lo que quieres lograr, Exacto, ¿no? exacto. Porque de repente ahí esa parte, y yo creo que ese es algo de lo que no se habla en las redes sociales de vamos a ser claros con el presupuesto. A ver, ¿hasta dónde queremos llegar? Yo les digo, o sea, sea un peso, o sean 30 millones lo que quieres invertir, es lo que puedes o quieres invertir. Lo vamos a cuidar. Pero ¿cómo lo cuidamos si no tenemos la claridad de hasta dónde podemos llegar con el presupuesto, no? Entonces, me parece sumamente interesante, digo, me encanta esta plática que estamos teniendo porque de verdad son temas bien fuertes que la gente no los considera y que ni siquiera incluso las parejas antes de casarse han hablado, Claro. ¿no? De, o sea, queremos gastarnos ese o invertir, porque gastar es otra cosa, invertir esa cantidad en esta boda o quiero, la verdad, una comidita muy sencilla y prefiero comprar departamento y otros factores, ¿no? Pero ¿hasta dónde estás dispuesto? Yo creo que ahí empieza y se forja una relación de transparencia también, ¿no? Donde ellos son claros contigo como wedding planner y tú eres clara de, a ver, si tú tienes tanto, yo puedo llegar hasta aquí. Exacto. Entonces, creo que ese para mí sería un segundo filtro en el tema si agarrar un proyecto o no. Y supongamos que ya nos dijeron que, bueno, el presupuesto es ilimitado. Bueno, fuera, ¿dónde los conseguía? ¿A Este, quién le prendemos y velitas? que ya te contrataron y Ajá. que dicen, bueno, ya queremos que Magali Calderón sea nuestra wedding planner. ¿Cómo lees Ujú. qué tipo de pareja estás teniendo? Me Sí, refiero al tema de ya nos vamos a ir un poquito al proceso de la boda y sí, hacia dónde los diriges, porque la gente piensa que nosotros ponemos proveedores porque son nuestros amigos. Todo el mundo tiene esa sí. falsa idea de, pues como es su amigo lo propone, como es su amigo o le da comisión, que es un tema que después abordaremos el tema de las comisiones, pero lo tienen también como le da comisión, prefiere poner ese banquetero o ese fotógrafo. O sea, yo creo que va mucho más allá. Nosotros como wedding planners, hacemos una lectura de qué pareja es, de qué estilo tienen, de cómo, y entonces direccionamos a las parejas a los proveedores correctos. No es tema de comisión, no es tema de amigos, aunque la verdad es que yo tengo la fortuna de tener muchos amigos en la industria, pero incluso siendo amigos, de repente, pues hay proyectos que no les quedan y que no se los paso y que no los recomiendo porque no es el estilo. ¿Cómo lees tú a las parejas para determinar qué estilo de pareja son para ver cómo les vas a ir direccionando todo el proceso de planeación? Totalmente. Yo soy muy fiel creyente de la parte de que tiene que haber una estructura debajo, que un planner no puede ser tan a la carta en el sentido de sus procesos. Ujú. Porque entonces, el tema de personalización es básico y fundamental, pero yo creo que está mal entendido el cómo se hace. Te Así voy a es. decir por qué. Porque un planner que adapta su estrategia de empresa a cómo está el cliente, es un planner que no va a poder garantizar resultados porque todos los proyectos son diferentes. Y Exacto, la calidad se basa en un nivel de estandarización y a partir de tener un nivel de estandarización muy bien hecho, ya llegas a un nivel de especialización. claro. Entonces, no se hace el nivel de son 2 capas completamente diferentes. Entonces, en cuanto al proceso, el proceso es completamente estandarizado, profesional, estructurado y bien hecho. Y el proceso ya de adaptación del producto, no de la empresa, del producto, que es lo que vamos a desarrollar, la arquitectura de una experiencia que va a durar tanto y que va a ser eso, esa sí la personalizamos. Claro. Ahora, el trabajo no es mío, está aquí Darita acompañándome, el trabajo es de todo un equipo. Entonces, la primera parte es entender al equipo y lo primero que nosotros tenemos es una kick-off meeting. Al segundo que nos contratan, lo primero que yo hago justamente es la misma cita que tuvimos de ventas. Todavía no sé más de ellos, más que Ujú. lo que tuvimos de ventas, es que ellos conocen a todo el equipo y las caras. Ellos se presentan, les dicen qué parte del proceso tienen y hacen las preguntas pertinentes para poder conocerlos mejor. ¿Por qué? Porque me interesa que todos, cada vez que hablemos de ese proyecto, entiendan cómo hablan,
qué palabras utilizaron, qué términos, a veces, hasta el cómo se viste, la calidez de la voz, el tono, la entonación, cómo le brillaban los ojitos cuando dijo eso. Hay un montón de información que es completamente, subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación no verbal que tú puedes captar en esta cita. Entonces, a partir de ahí, y luego ya entramos en proceso estandarizado a un proceso de recopilación de información, así le llamamos. Y esto nos lleva un rato y le decimos a los novios, ahorita no hay nada que hacer, no es momento de hacer, Claro. es momento de recopilar y entonces ya nos sumergimos en el tema del cuestionario, de los gustos, de las formas, de qué quieren y llegamos a tal detalle, buscamos siempre llegar a la parte sensible, no quedarnos solamente sobre la capa superficial y es un trabajo en equipo, llegan a conocerlos tanto que saben hasta el nombre del perro y cosas así. Qué interesante, me encanta esta forma porque volvemos a lo mismo, son cosas que nadie te cuenta y que la gente también sepa que hay procesos, que no es una o sea, yo creo que hay un tema de mito urbano Sí. de lo que es el perfil del wedding planner allá afuera, que justo se confunde, y lo hablábamos con Luchi en el primer capítulo, de un poco de los roles que tenemos. O sea, una cosa es que tú como agencia integral puedas diseñar, puedas, pero hay procesos que marcan el rubro. Para poder llegar a una logística perfecta el día de la boda, que ahorita vamos a abordar todo ese tema, pero me parece muy interesante que nuestras seguidoras y nuestra audiencia vayan entendiendo cómo se hace un proceso y cómo se construye. ¿Por qué? Porque aquí entonces vuelve a lo mismo. Tienes que tener claridad en qué es importante para ti, ¿no? Hace tiempo se hablaba de los 3 rubros más importantes, si la mesa de novios, la pista, el DJ, la música, o qué es importante para ti. Y si no tienen claridad, pero el tema de leer a las parejas es bien interesante, que quizá no todos los wedding planners lo hacen, digo, no puedo hablar por todos porque, pues, no los conozco, pero sí de quién sí lo hace como tú, ¿no? De cómo llevan este proceso y por qué el éxito de una marca en un proceso de planeación de bodas. Porque justo es eso, somos planeadores de bodas. ¿Qué entra aquí y qué me gustaría, resaltar de esto? Que muchas veces, y tú lo dijiste bien, no es tiempo de hacer. ¿Cómo les dejas claro a los novios que no es tiempo de hacer? Justo más allá de decirles, en el contrato dice que semanas no vamos a trabajar en esto porque estamos trabajando de manera interna, que es real, mucho del trabajo, pues para eso nos contratan, lo hacemos behind the scenes de, a ver, nosotros vemos proveedores, juntas con proveedores, juntas, juntas, juntas. Me daba mucha risa la semana pasada, alguien decía, es que ¿qué hace un wedding planner entre semana? Si no tienen Entonces, bodas, ¿qué justo es hago? esto, todos estos procesos que marcas como empresa, pues es lo que se hace entre semana para que lleguemos al fin de semana con una planeación perfecta y una serie de formatos, que es una cantidad exorbitante que la gente ni Sí. se imagina de la cantidad de formatos que llenamos para que una planeación de boda sea perfecta, ¿no? Pero más allá de eso es cómo tú trabajas con las parejas para que entiendan estas temporalidades donde es duro la chamba entre las 2 partes y donde es duro la chamba en el equipo que quizás ellos no la ven Sí. y de repente puede llegar a incluso pues, a ser hasta frustrante de, es que no me dice, no me habla. Y entiendo que la comunicación, porque lo planteábamos también con Valentina, pero creo que hay como un código no escrito de todo eso que no se hace y que las parejas también lo tendrían que tener, pues claro, ¿no? Porque es un proceso interno de mucha, mucha chamba. Sí, yo vuelvo a caer en lo mismo. Yo creo que es cultural y yo creo que es una falta todavía de estructuración que le hace falta a la industria en general, de decir, tú no vas a ir a un restaurante a pedir un platillo, ¿ok? Y estarte metiendo a la cocina, a Claro. glotonearle al cocinero, ¿no? O al sous chef, ¿no? O a los asistentes de cocina. No vas a ir a revisar que el plato sí lo lavaron bien antes de emplatarte el salmón. No pasa eso. Entonces, yo creo que es cultural y yo creo que es como percibe el cliente. Para nosotros, lo que hacemos es que el cliente contrata el servicio de nosotros. El servicio no es la boda. Ujú. Para nosotros, el servicio de Exacto, nosotros es la experiencia de la planeación de la boda. claro. Por lo tanto, es una puesta en escena. O sea, hay un telón, hay un tras bambalinas, hay un primer acto, hay un segundo acto, y mientras están pasando cosas por detrás. Y hay un medio tiempo de pausa, ¿sí? Y no puedes tú como el espectador estar diciendo, hey, no, ya quítenmelo y adelántenme y ahora quiero ver el final y ahora quiero ver el, ¿no? Entonces, tú estás pagando un boleto por estar en una butaca, por estar sentado, por contratar a una serie de, en nuestro caso somos 7 profesionistas, arquitectos, diseñador gráfico, operaciones, 2 personas de experience, administración, contabilidad, profesionistas que se dedican a hacer eso una y otra y otra y otra vez. Y siéntate and enjoy the show. O Claro. sea,
disfruta. Que para eso nos Entonces, contrata. los tiempos los marcamos nosotros según el guión, según la escenografía, según la iluminación, según la historia que vamos a contar, a un timing, hay un pace, hay momentos en que se van a quedar callados, hay momentos que hay que producir esta emoción, hay que momentos que hacer esto. Entonces, en la medida en que tú entiendes qué estás haciendo, el cliente lo puede recibir muchísimo mejor. Entonces, él está pagando un boleto premium. Claro. ¿Ok? Un boleto premium significa tú te sientas en la butaca y disfrutas, ¿ok? Y ya, nada más, te dejas guiar por los que saben. Y hay muchas cosas que no vas a ver y qué bueno que no las veas. Yo no quiero ver la cocina, por ejemplo, yo no quiero ver el detrás de Sí, como sí, la sí, corredera y que el claro. maquillaje que ya se le rompió el vestuario a no sé quién y bla, bla, bla. Eso pasa, evidentemente. Y además también, que es cierto, Leo, que no tenemos un cliente, aunque romanticemos y digamos, esta es súper especial para mí, la realidad es que tenemos muchos clientes y por lo tanto tenemos una serie de trabajo agendado Claro, de todos los demás. claro, No trabajo los 12 meses en tu boda, los claro. 24 días, o sea, no que es de los 24/7, no trabajo en tu boda, tengo otro trabajo que está perfectamente bien agendado y tanto cumplo con el tuyo como cumplo con el de él, Sí, como sí, cumplo con sí, el de sí. él, y eso es profesionalismo. Así Entonces, es. el hecho de que un cliente quiera que nos dediquemos diario, cada semana, lunes, martes, miércoles, a un pues entonces no está como disfrutando la parte bonita, que es el hecho de contratar. Así es. Sí, y también ahí no hay, yo creo que ahí le abonaría el tema de la confianza, ¿no? Si te están contratando es porque tienen que confiar a Totalmente, ciegas, porque no hay otra oportunidad. totalmente. Pero a ciegas con la garantía, pues, de 20 años de experiencia, ¿no? O sea, que no yo lo platicaba con Valentina, o sea, no dura uno más de 10 años o más de no, pues, en la actualidad yo creo que hasta menos, más de Ujú, 2 años ujú. si no eres profesional, ¿no? Y lo vivimos en la pandemia, desaparecieron muchas empresas que no eran profesionales, que no tenían estructura administrativa. Entonces, yo sé que el día de hoy, estas parejas que llegaron a este momento que platicas, es porque saben que hay una estructura de finanzas, administración de empresa, o sea, una empresa. Ujú, No es una, chavita jugando a ser planner y intentando a ver ujú. si pega, ¿no? 20 años después es, profesionalismo, experiencia, es toda una serie de cosas que te llevan a decir: "Yo sé lo que estoy haciendo", ¿no? Y eso me parece muy valioso. Y aquí entonces yo, pues bueno, ya vimos cuál es el previo, cómo analiza los proyectos que sí se quedan con Magali Calderón, ya vimos cuál es el inicio de este proceso de planeación, con esta reunión de conocer al equipo y todo esto, pero cómo se vive ahora todo el proceso de planeación, hablamos de promedio 8 a 12 meses, más o menos, o de repente dicen que más, yo creo que es muy raro que en México te contraten con más tiempo. Quizá las bodas de destino sí, porque implican muchas más cosas, pero en temas del promedio estamos hablando de un año, 12 meses. ¿Cómo se viven estos 12 meses? Digo, hablar de 12 meses en una hora es técnicamente imposible, pero lo vamos a resumir en actividades generales de qué hace un planner, porque a mí me gustaría que entendieran, quienes van a casarse por primera vez, como nos lo repiten mucho, es que entendieran cómo es un proceso de planeación, porque de repente también creo que el tema, y digo, y yo respeto mucho a quien lo hace, a mí no me funciona particularmente lo de la planeación del día, porque no existe planeación del día. No O existe. sea, a mí díganme lo que quieran, pero trabajas muchísimo tiempo. O sea, por lo menos a esa boda que le vas a planear un día, tienes que trabajar 2 meses si estamos hablando de poco tiempo, ¿no? Sí. Porque no te pueden decir 8 días antes qué van a tener. Entonces es, ¿cómo se vive este proceso? Para que entiendan las etapas de manera general, de un proceso de planeación real, y cuáles son los momentos críticos de un proceso de planeación, ¿no? Incluso lo que hablábamos del presupuesto, ¿en qué momento de la planeación hablamos de presupuesto? Porque ahí se atora un tantito el Un barco muchito. o un muchito en lo que vamos ahí negociando y de bájale, súbele, quítale, ponle, este proveedor no, porque no nos da, cómo se vive este proceso y cuáles son las principales trabas dentro del proceso para y cómo se destraban también, porque es importante y es una chambota que volvemos a lo mismo, que nadie ve y que pocos reconocen, de decir, pues es negociar con los proveedores, es decir: "Oye, échame la mano en aquí tenemos que ajustar, se puede, no se puede, ¿estás dispuesto, no estás dispuesto?". Es una negociación constante y lo mismo con las parejas, ¿no? ¿Cómo se vive este proceso con Magali Calderón?
Y le diste justo en el clavo. Ahorita lo voy a retomar. Mira, yo creo que yo tampoco tomo, planeaciones del día, porque es como agarrar un fierro viejo. O sea, es como de acabar firmando como arquitecto una casa que no empezó con los cimientos. No Exacto. sabes ni cómo estuvo el contrato, ni en qué quedaron, ni las penalizaciones, ni si no, ni si sí. Entonces, lo único que vas a hablar es decirle: "Oye, no llegaron tus sillas que contrataste", pero no tienes vías alternas de oportunidad, porque para todo eso hay que hacer mucho escritorio anticipado. Entonces, si no haces los cimientos, ¿cómo sabes que no se te va a caer la casa? Claro. Entonces, no. Yo creo que cada uno tiene sus procesos completamente diferentes y que van de acuerdo a su estilo y a su experiencia. Ujú. Pero si yo pudiera resumirlo, para las parejas que se van a casar en grandes rasgos, tiene que ver la parte de la obtención de información, luego un planteamiento de una propuesta, luego la tangibilización de la propuesta, que tiene que ver ya la materialización concreto, ya hablamos de números y demás, y finalmente el proceso ya de preejecución y ejecución. O sea, ya estamos hablando de cosas operativas y la ejecución en el mero día. Yo así a grandes rasgos es como se me ocurre que podría ser una estandarización de lo que hace un wedding planner, ¿no? Claro. Este, mm, yo creo que la parte más difícil, y así le diste en el clavo, para mí, de todo el proceso, tiene que ver con hacer el match expectativas, presupuesto, ¿okey? Ujú. Fotos de Pinterest de la boda de no sé quién, artista y demás, con mi presupuesto real. Esa es la parte más complicada y yo creo que en ese proceso lo tenemos igualito todos, ahí es donde nos atoramos, ahí es donde cuando por eso el sueño de todos es que nos liberen el presupuesto, porque entonces ya podríamos hacer exactamente lo que ellos Claro. quieren sin trabas algunas. Pero el tema es cómo logro hacer lo que tú quieres y estás esperando con los recursos que yo tengo, ¿no? O sea, con los recursos que me estás Ujú. entregando. Entonces, esto requiere un montón de habilidades para el wedding planner, entre la Claro. creatividad, algunos tendrán creatividad, otros tendrán poder de negociación, otros tendrán unos grandes contactos, una cartera muy grande de Sí. proveedores, unos tendrán, no, entonces cada quien lo resuelve como va pudiendo, a veces con la mezcla de todo, Que es a valioso veces todo, totalmente. todo. Y también con el cliente, porque hay clientes muy comprensivos que entienden que esta parte requiere tiempo, Así es. trabajo, que a veces se pueden las cosas y a veces no se van a poder otras, también con el encuadre de las expectativas que tengan, de la capacidad de resolutiva humana que tengamos nosotros, pero hay otros clientes que no lo consideran. Entonces, esa parte también, la negociación con el cliente de su propio presupuesto y de sus propios, habilidades también es bien importante. Entonces, yo creo que ese es como lo más complejo de toda la planeación, justo. Y yo creo que a lo mejor no estamos centrando mucho en el tema de presupuesto, pero bien lo dices, es la parte medular, es donde se, pues, toman decisiones importantes de qué sí se va a hacer y qué no se va a hacer. Y yo creo que aquí entra algo que valdría la pena resaltar, sobre todo ahora que vivimos en el mundo de las bodas para redes sociales también, ¿no? O sea, de que hemos perdido un poco la esencia. A mí me gusta mucho hablar con las parejas de cuál es el porqué de la boda. No es, pues, tener una boda fastosa, que eso es como la cereza del pastel, pero el pastel es otra cosa. Bien lo decías, ¿no? El cimiento no es la boda bonita y las flores espectaculares, el cimiento es por qué se quieren casar, ¿no? Y ahora hay muchas cosas que se hacen por tendencia, ¿no? Las redes nos están dictando ciertas cosas que yo de repente a mí me brinca el ojo con muchas cosas, pero aquí, ¿qué le recomendarías a las parejas de no hacer por tendencia? Es decir, no le inviertas a esto por tendencia, no vale la pena. O sea, más allá de las flores y demás, ¿no? Que de repente luego vemos cosas en Pinterest de la boda de no sé qué artista y yo la quiero, pero ¿por qué la quieres, no? O sea, ¿cómo llevas tú este tema? Porque a mí me parece muy importante que las personas que nos escuchan y nos ven entiendan que hay cosas que por tendencia no valen la pena. Claro, claro. Oye, y dijiste Pinterest, pero yo creo que Pinterest ya, o sea, Pinterest era nuestro enemigo, pero te voy a decir una cosa, la inteligencia Sí, artificial, o claro. sea, la cantidad de imágenes absurdas, irrealizables que están allá afuera, de imágenes de Claro. cosas, de telas que cuelgan De sin nada, qué colores, de costo, flores, o de cosas que sea, se mueven, de telas, que tienen una estructura que, materialmente es complicadísimo o casi imposible de hacer, y ya se vuelve una imagen mental de: "Me encantaría que mi boda fuera así", ¿no? Y entonces, y dices: "Es que esto, ya como compito, ya ni siquiera con las múltiples posibilidades que me hacía Pinterest reales, ya estoy compitiendo contra el imaginario irreal, sí, totalmente absurdo", ¿no? claro. Eso puede ser. Ahora, yo la verdad soy mucho de yo sí hago lo que el cliente me pida, no me importa si es tendencia o no. Te voy a Okey. decir cuál es mi punto de vista.
si el cliente quiere una inspiración vamos a tomar como inspiración, vamos a tomar elementos, los retomamos, los replanteamos y metemos, eso de esta otra manera, ¿no? No tal cual, Claro, y lo claro. hacemos aterrizable. Entonces, esto se puede traducir a hacerte esto, materialmente posible, humanamente lograble, etcétera. Y en cuanto al estilo que ellos quieran y busquen, no solo en temas de decoración, hablo de en general, Sí, que sí, si sí. se usa, que entren primero, que si se usa Carmen el pastel en ese momento, que si se usa las fotos movidas, es un tema muy polémico, por ejemplo, para los fotógrafos, ese tema de estas fotos pero eso después cuando tengan 20 años y pase de moda, ¿qué vas a tener tu cara borrosa? Cosas así, ¿no? Lo que yo creo es que los momentos y los eventos están hechos para el aquí y ahora, uno no sabe el mañana. Entonces, si esa pareja lo quiere, nosotros lo hacemos. Yo creo que la pregunta radica en no qué quieres tener, sino cómo lo quieres vivir. Okey, Y ahí te qué cambia padre. todo, ahí te cambia la logística, ahí te cambia todo, el cómo quieres vivir tu arreglo. ¿Cómo quieres vivir tu first look? Entonces, no me importa si lo quiere en un cerro, sin nadie, ¿cómo lo quieres vivir? O sea, ¿cuáles son los sentimientos Claro. que quieres tener? Ahora sí, ya déjame pienso, ¿qué te traigo para provocar eso que tú quieres? Entonces, quiero exclusividad, quiero fiestota, quiero algo excéntrico, quiero algo extravagante. Bueno, esto es extravagante, pero ¿qué quieres vivir con algo extravagante? ¿No? Entonces me quiero sentir único o quiero un momento de rockstar o quiero un no hay bronca. Entonces, Claro. ya me enfoco no en qué tiene que haber, sino en qué tiene que provocar. Y entonces ya uso todos los elementos materiales posibles, que tiene que ver con iluminación, audio, timing, tiempos, bla, y entonces ya generas una arquitectura alrededor de un momento que genera una sensación que es así se queda aquí y aquí, Claro. ¿no? Pero ve qué padre lo que me fascina lo que estás diciendo, porque entonces ya no se vuelve algo de tendencia. O sea, aquí ya no volvemos, porque no estás viviendo lo que vivieron tus primos en la boda de hace 8 días, y de hace 15 y de hace 3 semanas, y el capitán de mesa, sino más bien generas una experiencia nueva. Con esa idea, pero generas una experiencia nueva. ¿Y qué hace? Lo que yo les digo mucho a las parejas es, hagamos que tu boda sea única y que la gente se acuerde de la boda de Pepe y María, y no de la boda de todos los fines pasados, ¿no? Porque no fue una experiencia eh, diseñada y pensada. Ujú, Me encanta esto que dices de qué quieres sentir, qué emoción quieres despertar. justo. Primero en ti y luego en tus invitados también, ¿no? Porque diseñas la boda para tus invitados. Más allá de las redes, yo creo que sí se diseña también para los invitados, pero en primera instancia para ti, ¿con qué te quieres quedar? Me quiero acordar que el vals, porque digo, cuando empezaron a usar los papelitos de mariposa y esto, que volaran las mariposas y yo me sentía como princesa y, ¿sabes? Pero ¿qué dejan eso? Y me encanta que tú lo rescates porque es una manera distinta de llevar las tendencias. Porque a mí la verdad es que honestamente sí te debo confesar que todo esto que vemos en TikTok y demás, tal cual replicado, luego me Sí, causa como sí. un conflicto interno, de decir, ¿por qué no me das la oportunidad de desarrollarlo de una manera distinta, no? Porque eso lo vuelve genuino. Cuando lo Exacto. conectas con el ser humano, Así con es, sus deseos, sus expectativas, sus anhelos, entonces ya se vuelve genuino. así Y es. la gente critica las redes, pero yo creo que cuando las redes son la documentación real Claro, de la emoción que está sucediendo. Ahora, cuando es una actuación para un momento grabado, ahí cambia todo. Sí, ajá, yo creo que es el pequeño me filo encanta en el eso. que cambia, Y qué ¿no? bueno que lo resaltes porque, exacto, no es que uno satanice las redes sociales, sino satanizas ese momento como muy prediseñado, que no es genuino, que no porque entonces estás construyendo algo para redes y Mm, no estás viviendo como esta emoción de decir: sí. "Yo quiero que al abrir la puerta mi papá me vea, pero porque yo lo quiero vivir y porque yo sé que yo soy su niña y me va a ver y ver sus ojos como que brillan", y no es como el TikTok donde sé que mi papá no es para redes y que lo voy a grabar y que se va a ver Sí. como estructurado y como mal parado y como incómodo. Y entonces dices, pues no, eso no vale la pena porque no te va a generar una emoción de recuerdo y de algo que te vibre, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Al final, si tú eres alguien expuesto en redes y te fascina eso, pues está bien, Adelante. adelante. Pero que no sea como el factor predominante Sí. para que tu boda se diseñe. Yo creo que ahí es donde yo entro en conflicto. Pero esta manera en la que tú lo describes y en la que tú lo trabajas, porque además no es que ahorita lo estés platicando porque se te ocurrió, sino porque así lo haces, me encanta porque generas algo, generas una emoción que se queda para siempre. Y que, si bien lo dices, la documentación va a ser el momento porque alguien lo va a captar y va a estar en redes y va a ser un momento lindo para recordar, ¿no? Entonces, está padrísimo esa parte. Y bueno, pues ya vivimos las fases de la planeación y todo esto. ¿Cómo se vive?
un día de boda con Magali Calderón, en la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Que es el behind the scenes. Hay muchos planners rockstar y demás, pero pues todos vivimos lo mismo, ¿no? El detrás es el Ujú. mismo para todos. Todos corremos por atrás, todos hay que sacar platos a tiempo. Ahí me dio mucha risa porque hace poco vi un video de un fotógrafo que decía que los planners solo servíamos para servir la sopa de tomate. No, Si bueno, supieran y todo lo que sucede detrás el día de la boda, sí, porque, pues, claro. hay muchos, pues, lo bien lo dices, ¿no? Un año de planeación no es como para decir: "Ay, pues, ay, que pase lo que tenga que pasar", ¿no? Y me empeño en que la sopa se sirva a tiempo. No, yo creo que va mucho más allá y se vive desde el montaje. ¿Cómo se vive esta parte? ¿Cómo se prepara tu equipo? ¿Cómo preparas a las parejas para llegar? Porque también justo es en ese momento donde ellos ya van a estar desconectados de si llegaron las mesas o no llegaron, es cómo los preparas para que estén tranquilos en esa parte. Yo les digo mucho, a las parejas de ni se asomen al montaje porque va a ser una pesadilla, porque ves gente corriendo, cajas subiendo, bajando, mesas sin mantel, con mantel, sillas empacadas, y pareciera que eso nunca va a tomar, forma. ¿Cómo preparas a las parejas para ese día y cómo se vive ese día, con el equipo de Magali Calderón? Bueno, el montaje empieza desde el escritorio. Nosotros siempre empezamos desde el escritorio con, con previa, anticipación de todo. Desde que tú tienes el contacto con el proveedor antes de que sucedan las cosas, Ujú. o sea, verificando, entregando manuales, a qué hora, a qué hora llegas, esto, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay un equipo de supervisión antes del montaje, siempre, no se pone una sola roca en un montaje para nosotros, si no hay alguien del equipo Claro. supervisando, porque nuestro margen de error en cuestión de tiempo es súper Sí, cortito. mínimo. Entonces, cambiar la posición de una carpa de así porque se equivocaron al revés, ya nos tomó un día completo y hay veces que no Así es. existe, no hay. Entonces, cada cosita tiene que irse supervisando conforme va sucediendo. La verdad es que nosotros en los montajes, la filosofía de la empresa es, nosotros necesitamos planear lo más planeable para poder estar libres y atentos para atender las circunstancias que no Claro. controlamos. Entonces, si yo llego al montaje apenas a enseñarle a los meseros cómo va doblada la servilleta, porque no generé un manual anticipado, un banquete que le di el tiempo suficiente para que hiciera su briefing, Ujú. que además llegaran ahí, ya todo el mundo supiera cuántas mesas, de cuántas son, cuántas personas van en este tipo de mesa, cuántas allá, qué tipo de mantel va aquí, qué tipo de mantel va allá, qué tipo y yo me quiero poner a solucionar eso y se me juntan el montón de factores que nosotros no controlamos, como la logística, el tráfico, el clima, el proveedor que se le hizo tarde, etcétera, etcétera, nunca vamos a poder, se nos va a juntar todo. Entonces, en escritorio, lo más posible. Y las cosas que se atienden realmente son las emergencias, urgencias o cosas que dependen de cosas que no estaban en nuestras manos planear. Entonces, yo quiero gente que llega y supervisa que todo está bien, no que anda corriendo Claro. haciendo y resolviendo en el momento. Que parece que hace. Siempre pasan cosas y siempre hay que resolver Claro. cosas, justo por eso tenemos que estar como libres y atentos Sí, para sí, sí. poder, resolverlas. Qué risa del fotógrafo de la sopa, porque siempre nos falla darles de comer a los fotógrafos en el momento que piden del banquete, ¿sí o no es un tema? Sí, es un O sea, tema. yo como igual que los invitados y es un cohete hacer que luego los banquetes sirvan al mismo tiempo a los proveedores que Sobre los todo porque luego demás. los banquetes de repente también entramos ahí en controversia y invitaremos en su momento a alguien de banquetes, pero Sí. es de, a mí me interesa sacarlo de los Y invitados porque tiene para eso la lo lógica, y el tiene lógica. fotógrafo tiene la lógica, y la Claro, responsabilidad es de nosotros, exacto. Leito. ¿Y qué hacemos? Dice una amiga planner, que el planner mató a Kennedy. El planner tiene la culpa de todo, ¿no? De todo. Y de Planner entre mató eso a es si Kennedy. le das a Sí, tiempo, si no le das a tiempo, si les llevas, si no les llevas, o sea, de todo. Y sí, controlar eso es bien complicado, sí. ¿no? Entonces, Bien al cliente, al complicado. proveedor, al Porque invitado. nuestro foco está en otra cosa, no porque el fotógrafo no sea importante, digo, tendremos de invitado a Memo Márquez, que es un gran fotógrafo, pero no es que no sea importante, es que el foco en ese momento está en otro, pero me parece muy relevante lo que dices de poderlo hacer con tiempo, y entonces ahora seguramente ya lo tienes como yo en tu checklist de alguien se tiene que dedicar a Y darle de aún comer a así los no fotógrafos. sale. Sí, Espérame 15, 15, 15 y ya va a ser la hora del vals y los fotógrafos no apenas comieron. Y entonces ya poniendo. están así, pobrecitos, pero Sí, no, digo, sobre todo que ellos tienen perdón. una jornada
pues, Sí. muy similar a la de nosotros el día de la boda, ¿no? Empiezan desde antes, se preparan Sí, desde antes, eso, o sea, que es una chamba también muy totalmente. muy relevante en ese sentido. Y bueno, aquí poniéndole un poquito de pimienta y sal al asunto, es en tema de logística, ¿qué ha sido lo más complicado que te ha Ay, tocado no, todo. resolver? No, en una boda nos pasó todo. Llovió, se inundó. Se fue la luz en el rancho, en San Miguel de Allende. Se fue la luz en el rancho, por lo tanto, nosotros traíamos planta de luz, pero el venue se quedó sin agua. Entonces, No. el personal del rancho sacando, ay, no, no, sí, bueno, cubetas de agua para los baños. Se le fue una bocina al grupo 15 minutos. La cocina nadaba esa boda nos pasó todo, pero sabes que los novios tan a gusto y tan relajados y se la pasaron tan bien. El baño quedaba lejísimos, la gente tenía que ir mojada por todos lados, lodo hasta acá, y todo el mundo se la pasó tan padre y los novios se la pasaron tan padre y decían, fue una boda increíble. Y yo decía, no manches, es la boda más horrible que me ha tocado. Horrible de difícil, de Sí, de complicada, caótica, sí. pero la vibra de los novios que se traspasó a los invitados, que no hizo que en ningún momento se bajara la vibra, el ánimo, el todo, pues ayuda un chorro de este Claro. lado, porque literal sí ves que se te está cayendo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es No, y eso puntual. y eso se traduce a la primera parte de lo que Sí, platicábamos, ¿no? sí, Cuando no haces clic, o sea, seguramente si tú hubieras elegido un mal proyecto, te hubieran tocado unos novios que te hubieran puesto en una gritoniza, aunque son cosas que no dependen de uno, al final de sí, cuentas, pero los clientes de repente, o los malos clientes, no sí, entienden esa parte que, pues, hay cosas que se salen de las propias manos, ¿no? O sea, la lluvia, ¿qué puedes hacer con la lluvia? Y las implicaciones que tiene la lluvia, ¿no? sí, ¿Cómo vas a saber que sí va a ir la luz? O sea, uno protege el evento con la planta de luz, el evento, no los baños, no los accesos, no la cocina, no, o sea, proteges el evento porque eso es en lo que estás pensando, decir, bueno, si se va la planta de luz, digo, perdón, si se va la luz, tenemos planta para el DJ y para la iluminación y que no nos quedemos a obscuras y siga tocando la música. sí. Okey, estamos protegidos. Y qué importante que al hacer un buen filtro, pues, te toquen parejas tan padres Sí. como ellos, ¿no? Y Eso y es nunca alcanzas a percibir todo, Leo. O sea, de verdad, a mí sí, nunca me había ya ahorita ya entiendo el riesgo de que el lugar no tenga luz, pero, ¿cómo dicen que el planner que más sabe es el que más se ha equivocado, o el que más cosas le claro, han pasado? Porque claro. no es imposible tener como toda la cantidad de factores o variables que podrían No, salir no, mal. no. O sea, tú tienes como un cierto espectro, pero hay un montón de cosas que Sí. que no Y ahí entra algo que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo luego a los clientes les digo no a algo y les digo: "No es capricho, te lo juro por mi mamá que no es capricho, es que ya me pasó". las carpas, las plantas de luz, los O seguros, sea, nadie yo no quiere hago, por pagar. ejemplo, yo no hago eventos sin carpa en un jardín, o sea, porque ya me pasó. Ujú. Temporada de no lluvia, no sé qué, no sé cuánto, lluvia. Sí. Y afortunadamente fue lluvia de 3 segundos, pero yo dije, o sea, no, o sea, es más, me paré y dije: "Pues que pase lo que tenga que pasar". No había ni para Nada dónde que pudieras hacer. correr, ni para dónde mover el evento. De repente hay lugares donde dices: "Bueno, pues meto las cosas a este salón", acá no había. Entonces yo dije: "Pues bueno". Aparte dije: "¿Yo qué necesidad tengo de vivir estresado con eso?". Digo, que se ven tan bonitos los eventos sin carpa, pero no, pues es un riesgo Es un y sobre todo riesgo. ahorita que la lluvia ya no tiene palabra, cómo esta parte es, trascendental de poderle decir al cliente, y bien lo dices, es porque ya nos pasó, no Sí, es porque ya tuvimos la experiencia y no queremos que alguien más lo viva, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas. Y aquí yo creo que entra una pregunta bien importante, o sea, ¿qué papel juega la gestión emocional dentro del proceso de planeación, número uno, pero sobre todo de ejecución? Porque en la ejecución viene el estrés, o sea, tanto de la pareja como del equipo y de los proveedores, ¿no? O sea, estamos contra el tiempo, estamos contra una oportunidad de hacerlo bien, una, no hay más. Una sola oportunidad. No puedes decirle a los novios: Regresen dentro de 8 días y les vuelvo a hacer su boda". Pues no, ¿no? O sea, ¿qué papel crees tú que juega la gestión emocional dentro de todo este proceso? es lo más Y que importante. no se habla de eso, ¿eh? Totalmente. O sea, fuera de los procesos y todo eso, y lo que trabajes en escritorio no sirve de nada si no, tienes un buen control de emociones, Claro. y eso es complicadísimo porque todavía, hay, o sea, por ejemplo, hay chavos que tienen 8 años, 5 años trabajando conmigo. Yo tengo 20 años y es muy complejo. Hay veces que la situación se te sale de la mano y uno se desborda. Es súper natural. Ahora, eso habla de que hay un compromiso que a la gente no le vale, ¿no? O sea, cuando tienes alguien que de verdad está muy presionado, o sea, si ustedes tienen un planner que está muy presionado, de verdad, qué bueno, porque eso quiere decir que tiene un nivel de compromiso súper alto, no es su evento, pero lo está viviendo en Claro. cuerpo y alma como si fuera algo que es personal.
y yo creo que eso es algo bueno que tenemos los que nos dedicamos a esto, que si no lo tomamos, hacemos el vínculo de lo personal Sí, con claro, el claro. trabajo. Entonces es gente que de verdad está entregada y quiere que salga bien. Ahora, ningún planner va a querer que algo le salga mal. Nadie, nadie, nadie vamos a querer eso. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo el equipo, en ocasiones tratar de identificar quién está un poquito sobrepasado, sobrecargado, quién viene ahorita de un tipo de humor y que los demás, cambiemos para que, ¿no? Entonces, inclusive hay veces que nos toca alguien que viene muy cargado emocionalmente y le toca el trato directo con el cliente o con algún familiar cercano y decimos, no, ahorita está como muy, entonces mejor que entre alguien más a hacer ahorita la cara, el tema de la contención, en lo que se relaja, ¿no? Tú tienes que contener a la vez las emocionalidades que hay del otro lado, Claro. que luego no son, esos no responden a ninguna lógica. Entonces, si alguien viene más nervioso, si la mamá de la novia viene más nerviosa, te tiene que ver tranquila a ti, que tú estás también hecha un manojo de nervios, de que las cosas salgan bien y tratar de hacer filosofía bien práctica, porque la verdad yo no soy la más experta en este tema de la control de emociones, pero tú lo dijiste muy bien cuando dijiste que te llovió. De todo lo que está pasando mal y de todo lo que te genera estrés, qué cosas están bajo tu control y qué cosas no. Claro. Esto se puede cambiar, no hay de otra, ya ni modo. La tela era blanca, la trajeron negra, okey, es básico, es fundamental, es prioritario, es todo, vale la pena, cuánto tiempo nos va a costar, cuánto esto, rarara, nada, bye, que se quede. O sea, Mm, nadie va a ver que estos están en negro. Yo lo sé, yo lo planeé que fuera así, yo lo pedí, no están, ni modo, esto bye. Híjole, a la dama se le olvidó el ramo, ¿sabes? O sea, novia, tranquila, 2 minutos, ármenme un ramo con las flores que sobraron de acá, es se le entregas a la Virgen, punto. O sea, como ver de toda la lista de pendientes, que no sea un acumulativo, sino saber que hay cosas que no van a salir tal cual las claro. planeamos. Ninguna boda nos ha salido al 100% igualitita. Sí, sí, sí. Siempre hay errores, siempre hay cosas que fallan, siempre hay cosas que pudieron haber quedado mejor, siempre hay cosas que y entonces tienes que en ese momento tener el criterio de decir: "Ya no se estresen por eso, déjenlo pasar, vámonos a lo que sigue", ¿no? Entonces, híjole, hubo un errorcito con la canción del vals porque no la mezcló en el momento o los chisperos salieron, okey, ya nadie se traba ahí, okey, ya pasó, bla, bla, a lo que sigue, ¿no? Porque si no te quedas ahí trabado y entonces es Claro. una consecuencia de errores. Yo creo que eso es lo que nos ha dado más paz mental, lo aprendí hace no mucho y eso nos da y le da tranquilidad también a la gente el saber que Sí. hay un margen de error, que no pasa nada, que hay cosas que se pueden cambiar y vamos a hacer todo lo posible porque se cambien y las cosas que no las vamos a dejar fluir y ya. Claro. No, y también ahí yo creo que sobre todo el tema de autogestión es que te vean tranquilo. Yo creo que la clave es eso. Imagínate si tú como plan estás desquiciado, vas a poner aquí en desquicia a todos los invitados, ¿no? Y sobre todo a la gente cercana que sí sabe. Yo lo que le digo mucho a los novios es, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Nadie de los invitados sabe que el pastel era a las 8:05. Exacto, Si nos vamos a las 8:20, nadie sabe, exacto. no pasa nada. Pero como bien lo dices, a lo mejor es algo que sí se podía resolver, pero que cuesta, que ya no hay tiempo, bueno, pues lo valoras y ya. Ujú. Digo, al final de cuentas, no es que te valga, porque pudiera parecer un poco eso de, ay, pues les vale. No, no es que nos valga, es que, ¿qué puedes hacer? ¿Se puede solucionar? No se puede solucionar. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo el presupuesto para solucionar o no tengo el presupuesto para solucionar? También. ¿No? Porque hay cosas que cuestan, no Sí. todo es como de, pues, ya pasó y ya. Entonces, aquí yo creo que es la autogestión también y la tranquilidad con la que tú desarrollas eso. Y yo creo, y me atrevo a decir, que ahora creo que un poco más se habla de gestión de estrés en los Sí, planes, pero hace tiempo era nada. un tema tabú también, ¿no? Y yo valoro mucho que los planners se suban a esto y que empiecen a permearlo en los equipos, porque también no nada más es uno, es cómo complementas que el staff vaya, pues, entendiendo que hay que estar tranquilos, Tranquilos, ¿no? Y sí. que quizás si está este back amarillo y por atrás puedes correr, pues, por atrás corres, pero que nadie te vea, ¿no? Que Sí. que tú tienes que generar esa tranquilidad para que todos estén A ver, tran escogimos una industria estresante, punto, la se más acabó. estresante No del hay mundo. manera, no hay manera. O sea, yo les puedo pagar el psiquiatra y el masajista y lo que tú quieras, pero, a ver, estamos en una industria que tiene eso, el costo es alto, pero el beneficio es padrísimo. El impacto que tiene Sí. sobre las personas lo vale y por eso seguimos aquí, si no, no. Pero sí, o sea, y los eventos, o sea, te firmo que nadie me ha dicho a alguien que le haya salido todo perfecto. ¿Por qué? Porque son eventos, situaciones donde hay un montón de factores que uno no controla y eso lo tiene que saber el cliente, lo tiene que saber la gente y lo sabemos nosotros.
Entonces, y bueno, a los equipos, pues también. Es más, yo creo que la más neurótica de todo el equipo soy yo. Ah, no, O sea, la bueno, que yo creo menos que en todos paz los mental, es equipos. más, yo creo que ellos trabajan mejor cuando yo no estoy ahí. Dicen, en el montaje ya mejor llega tardecito, y ya llegué, ya se puso todo el mundo nervioso. Sí, no, Yo creo que a soy la todos que nos peor pasa. gestiono de A todos todo. nos pasa en el tema Sí. de los Ujú, equipos, ¿no? Digo, ujú. pero bueno, pues también ahí habla de un buen trabajo de equipo, ¿no? Que la gente que trabaja con nosotros Sí, lo pueda hacer bien sin sí. nosotros, ¿no? Y que eso lo platicábamos también en capítulos anteriores, que pues es parte fundamental del trabajo de los planners. ¿Qué pasa si tú no estás? Tiene un equipo que puede desarrollar la boda Sí. y que tiene la información súper detallada para que la boda suceda, ¿no? O sea, eso no implica que pueda haber, que es lo que decías, ¿no? Que a la dama se le olvidó el ramo. Incluso he visto que a planners se les olvida el ramo. Hace poquito veía un TikTok de que a alguien se le olvidó el ramo en la iglesia y ya estaban en el venue, ¿no? O sea, dices, bueno, pues puede Sí nos pasar. Al pasa. final Ujú. son personas atendiendo a personas. Eso es algo que me gusta repetir constantemente porque en esta industria de repente está no como muy castigado equivocarse. Y Ujú. pues digo, al final somos personas y tú puedes estar pensando en la cauda de la novia y entonces dejaste el ramo en la banca y pues ya cuando te diste cuenta ya estabas en otro lugar y no está mal, digo, o sea, se resuelve, Sí. ¿no? Con esa tranquilidad y con esa paz. Eso. Y pues bueno, entrando en esta recta final y después de tantas bodas que tú has hecho a lo largo de toda esta trayectoria, ¿qué es lo que para ti define una boda exitosa? O sea, ¿qué es lo que dices, yo me voy a dormir tranquila el día de la boda a las 6 de la mañana que se Así, terminó, ajá, sí, 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 sí. sabiendo que esta boda fue exitosa, pero fue por esto? Y particularmente, digo, en este trabajo de procesos y demás, debe haber una evaluación, decir, esta boda fue exitosa y esta boda no me dejó tan buen sabor de boca. Para mí, siempre la medida de éxito es el cliente. O sea, al final me da igual si la decoración quedó extraordinaria, me da igual si la música estuvo increíble, me da igual el nivel de entusiasmo o de cómo lo haya vivido el cliente es el objetivo. Todo lo demás es las formas o los medios para llegar a eso, a través de tratar de cumplir la expectativa que está vinculada de ellos, que está vinculada a ciertas, parte imaginaria de lo que quieren vivir. Sí. Entonces, cuando ellos dicen que lo que ellos imaginaron que querían vivir, no lo que hubo, lo que ellos imaginaron que querían vivir, a lo que vivieron como experiencia y como emoción y como sentimiento, está totalmente cumplida. Pero la verdad, un extra en la cereza del pastel es cuando al día siguiente los invitados se levantan destrozados, como si les hubiera pasado un camión encima, Claro. y dijeron: "Qué bien me la pasé ayer". Punto. O sea, esas palabras ya Claro. es la cereza del pastel. Yo trabajo para los clientes, para vivir, para ayudarlos a proteger la experiencia de todo lo que va sucediendo en el camino, tanto emocional como altibajos, como, situaciones, presupuestos, de formas de llegar al conflictos que pudieran darse. O sea, proteger todo lo que pudiera hacer para que ellos vivan la experiencia de la manera más bonita, dejarla lo más limpia, ¿no? Claro. Dejarla lo más, a lo importante y justo nosotros ocuparnos de todo lo demás. Entonces, al final, ese famoso de verdad, de corazón, muchísimas gracias, no saben lo Sí, sí, sí. que luego yo siento que está desmedido, ¿eh? Porque a veces es: "Ustedes lograron que hiciéramos el día más increíble de nuestras vidas", y yo dije: "No, yo solo coordiné una boda", ¿no? O sea, así como, wow, pero Sí. a veces me siento como, no sé si te pasa, como Sí, sí, es un sí. sobremérito, o sea, realmente hiciste bien tu trabajo en algo que era muy significativo para Sí. ellos. Tuve una boda el año pasado que los novios ya terminando la boda ya a las 4 de la mañana, una cosa así. Me hablan y yo dije, algo pasó, o sea, porque me mandaron, ya estaban en el coche y me mandaron llamar y me dice, es que nada más te queremos decir que aquí se acabó lo del planner, pero queremos que sea nuestro amigo. Y yo así, ay, No, dice, queremos salen que muy sea nuestro buenas amigo. amistades, de verdad y de Porque te tomamos corazón. mucho cariño en todo este Sí. proceso, nos entendiste muy bien, fue una boda destino, entonces los novios nunca estuvieron allá, me sentí confiada. Y yo, qué padre, digo, como tú dices, como que dentro de mí, aparte un poquito ahí el síndrome del impostor, decir, ¿tanto? Sí, ¿Soy ajá, tan sí. bueno? Se quedaron siendo tus amigos. Sí, 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 nos seguimos viendo y viven aquí en la ciudad y todo, y nos seguimos frecuentando y escribiendo y Y vas a todo. ser una persona especial Y de para ellos repente me siempre. mandan fotos de la boda Ay, y qué así cosas muy cool, bonitas. qué Sí, entonces, padre. pues es una buena métrica. Ay, aparte tú Magali, eres amigo de todo. estoy encantado con este capítulo. Digo, se nos fue tan rápido. Digo, nos A podríamos mí sí, echar no sé tres. a ti, No, a mí o sea. también, a mí también. Digo, nos podríamos echar aquí 3 horas.
La verdad, yo estoy encantado porque creo que este capítulo ha dejado mucho de lo que buscan las novias en redes sociales, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar una wedding planner o un wedding planner el día de mi boda, pero con todo el proceso también para yo llegar tranquilita, sin presión? Y esto creo que esta plática nos ha dejado mucho esto, ¿no? Estas etapas que se viven dentro del proceso de planeación, cómo se viven estas etapas. Y para finalizar, a mí me gustaría hacerte una pregunta que les hacemos a todos los invitados, que en esta trayectoria de bodas en este caso de ti como wedding planner, para ti, ¿qué es una boda ideal? Ah, caray. Qué buena pregunta, Leo. Yo creo que la boda ideal es la que acaba cumpliendo su objetivo de ser un momento trascendente que da significado a la vida de alguien. La historia normalmente nos la enseñan, la historia de la humanidad por momentos, importantes. El día de la revolución, el día de no sé qué, pues es como genéricos, pero yo creo que la historia, la película de cada uno, le damos sentido y trascendencia a través de estas pequeñas situaciones o cosas que nos pasan en la vida que son importantes. Entonces, el hecho de marcarlas y diferenciarlas de todos los lunes o de todos los sábados de otros del universo, ese sábado fue especial porque hay algo que marcó mi existencia por el transcurso de esta vida. Yo creo que al final, indistintamente de la gente que critica si fue un eventote, o si fue mucho de tendencia, o si fue mucho de mientras haya cumplido el objetivo de que para esa persona marcó su historia, Claro. le dio significado a lo que está viviendo en ese momento, le hizo sentir trascendencia con su existencia en el paso por el mundo, yo creo que haya sido chiquito, grande, 2 días, 3 días, lo que se lleva aquí y el significado que tiene para ellos, más allá de para nosotros, es lo más importante. Qué padre, qué bonito esto que Mm, dices. sí. Y pues bueno, queremos ir cerrando este capítulo y me gustaría que les dijeras aquí a nuestros seguidores dónde pueden encontrarte, cómo pueden encontrarte en redes sociales, qué red social usas más, por dónde te gusta que te escriba. Redes sociales es Magali Calderón WP. No recuerdo si es con guión bajo, pero le Creo que no, creo que es sí, con guión Magali, gracias por el me están pasando Magali guión bajo Calderón guión bajo WP. Instagram yo creo que es la que más usamos, pero, pues, también está el Facebook, Magali Calderón Wedding Planner, está también, el correo electrónico, que es magali.mcee@gmail.com, y ya un WhatsApp, lo que sea, un mensaje, DM, lo que sea. claro, aquí Magali va a estar contestando todas sus dudas. Yo creo que después de este capítulo vamos a tener que Estuvo tener bien padre. versión 2.0 porque deja muchas preguntas abiertas. Yo creo que aquí háganos sus preguntas a través de las redes sociales que trataremos de que Magali nos ayude a contestarlas. Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias por creer en este proyecto. Es un proyecto donde abrimos una conversación con la gente que está revolucionando la industria de las bodas desde una perspectiva distinta. No hablamos solo de bodas bonitas, hablamos de bodas bien pensadas, bien estructuradas, bien planeadas desde diferentes escenarios. Muchísimas gracias por estar No, aquí. gracias a Te lo agradezco infinitamente. Es un tiempo muy valioso porque el tiempo del planner vale oro y que tú nos pudieras regalar esta mañana, para mí es muy valioso. Muchísimas Yo gracias. feliz. Gracias, Leo, por el espacio, porque siempre, o sea, te reconozco cañón el tema de tu libro, abrir estos espacios, siempre estar como insistiendo, insistiendo, que se abra la conversación, poniendo el punto sobre las is. Felicito. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por seguirnos. No se pierdan los siguientes capítulos, no se pierdan compártanlo por favor, para que lleguemos a mucha más gente. Síganos en nuestras redes sociales como Mi Boda Ideal Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Escuchen toda la conversación, compártanla con estas novias que están buscando esta información súper valiosa. Nos vemos en los siguientes capítulos. Muchas gracias por acompañarnos en Mi Boda Ideal. Así la quiero vivir.